Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales, presentado por mí, Andrés Felipe Rojas Cabanzo. El día de hoy vamos a tocar un tema importante para grado décimo, llamado la economía y el problema económico. En el video anterior estuvimos analizando el concepto de economía, hablando de algunas de las características, algunos datos relevantes e importantes sobre lo que es la economía. Pero hoy vamos a estar hablando del problema económico, que es la necesidad que surge después de entender que la economía se encarga de entender esos procesos de recursos ilimitados y necesidades ilimitadas de la humanidad. Y como entre ese proceso entran algunas variables como la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Entonces, vamos a iniciar. El índice de esta clase va a ser primero, volver a aclarar qué es la economía. Segundo, hablar específicamente cuál es el problema económico. Después, hablar de la escasez y la necesidad, recursos escasos y necesidades infinitas, bienes económicos y servicios, lo que es un bien y un servicio. Y por último, una actividad para que ustedes trabajen en sus casas, ¿vale? Entonces podemos iniciar. El concepto de economía, muy similar al que vimos la clase pasada, nos dice que precisamente viene de un concepto griego llamado oikonomía o oikos, que sería más o menos lo que es la administración de la casa o la administración del hogar, y que es precisamente una ciencia social que estudia los procesos de extracción de recursos, producción de esos recursos, intercambio de bienes y servicios, distribución y consumo. ¿Vale? En este sentido figurado, la economía significa regla y moderación de los gastos o ahorro. Entonces, teniendo en cuenta eso, la economía sería la ciencia que nos ayuda a entender cómo dentro de esos cuatro procesos podemos intervenir nosotros y qué tanto podemos adquirir para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿ok? Entonces, muy bien, la economía estudia cómo las sociedades administran unos recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. Hoy en día, claramente hablando de que la sociedad es globalizada, vamos a tener en cuenta que el proceso es diferente, que ya no es vemos cómo distribuir los recursos, sino qué capacidad adquisitiva tienes para generar como tal la compra de esos recursos, ¿ok? Ahora, muy bien, hablemos de qué es el problema económico. Entonces nos dice que el problema económico o de economizar es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las aspiraciones o necesidades ilimitadas de la sociedad. Tras verificar precisamente que esas aspiraciones o esas necesidades son ilimitadas e inventariar los recursos existentes, se estudia el problema económico con ayuda de la curva de posibilidades de producción que demuestra que es necesario elegir y que la economía solamente puede crecer si los recursos se utilizan e incrementan eficazmente. Entonces, desde ese punto tenemos que entender que los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas. Todo el tiempo estamos consumiendo recursos renovables y no renovables. Y es por lo tanto que entre esos recursos más escaseen, más valor van a tener y menos personas los van a poder adquirir. Igual que si un recurso es muy, o es un objeto muy común en la Tierra, va a tener un valor menor y todo el mundo lo va a poder adquirir, ¿vale? Entonces, el estudio de la economía tiene lugar bajo dos enfoques: microeconomía, encargándose de problemas tan básicos como las familias, las empresas e incluso países, y la macroeconomía, entendiendo las leyes por las que se regula la economía, ley de la oferta y la demanda, fallas de la economía, todo eso es allá macro, que es el análisis completo de la economía, y microeconomía, enfocándose en pequeñas partes de la economía para entender su dinámica. Muy bien, hablemos de los tres problemas de la economía puntuales que vamos a desarrollar en otro video mucho más a fondo, que son el primero, que se relaciona con la determinación del límite conjunto de bienes y servicios; el segundo se relaciona con la utilización óptima de los recursos disponibles, que también los utilizamos; el tercero, que se relaciona con los procesos y la estructura de distribución de los bienes y servicios producidos, de qué manera se transforman, de qué manera se distribuyen, de qué manera se venden esos recursos, de qué manera se consumen, toda la dinámica como tal. Y es un problema porque se debe analizar y se debe tener claridad en qué se hace con esos recursos. Ahora, muy bien, dentro de ese problema económico entra esto, la escasez y la necesidad. ¿Qué tan escaso y qué tan necesario debe ser? Porque, por ejemplo, un recurso como el agua, si escasea, es demasiado necesario y habría una crisis literalmente mundial por el agua. O cualquier otro recurso que sea demasiado necesario y sea escaso en el momento, digamos. Entonces, el elemento dominante de todo problema económico
reducido a su máxima expresión, es la escasez de recursos frente a las ilimitadas necesidades que deben ser atendidas. El problema surge entre la interrelación entre necesidades humanas y recursos disponibles. Todos los días necesitamos comer. Si no hay comida, literalmente estaría escaseando uno de los bienes más preciados en el mundo. Pero como la comida se produce tan fácil, hay muchos bienes que se pueden comprar fácilmente de comida, entonces pues por lo tanto hay muchas variables dentro de esas dinámicas. Pero un problema tan grande como el que yo les puse al principio de escasez de agua y necesidad sería una crisis mundial. Entonces tengan en cuenta eso, qué tanto lo necesito y es escaso o no. Ahora muy bien, hablemos de los bienes. Los tipos de bienes determinan qué utilidad y qué valor voy a darle precisamente y qué necesidad, ¿no? Bienes de primera, segunda y tercera necesidad vamos a analizar. Entonces, bienes económicos y de servicio. Son los que buscan satisfacer las necesidades humanas y se utilizan recursos, bienes y materiales, tales como los alimentos, el vestuario, entre otros. Los bienes económicos se pueden clasificar en múltiples maneras, que son las que vamos a ver. Bienes de capital, que no satisfacen directamente una necesidad y sirven para crear otros bienes. ¿Ok? Bienes de consumo que satisfacen directamente una necesidad, alimento, que se pueden dividir en durable, de uso prolongado, como un televisor. Entonces, bienes de consumo es algo que tú consumes. Un alimento es instantáneo, pero por ejemplo el computador que estoy usando también es un bien de consumo. Pero obviamente tiene una larga duración por ser un elemento tecnológico, igual que tu celular o que cualquier otro dispositivo móvil. Muy bien, bienes intermedios, los que deben sufrir nuevas modificaciones antes de convertirse en bienes de capital o de consumo. Entonces ese bien o ese recurso que necesita una transformación ya sea para convertirse en un bien de capital adquisitivo, de poder adquisitivo, o un bien de consumo para poder consumir, satisfacer una necesidad inmediatamente. Ahora los bienes finales, que son los que ya han sufrido todas las transformaciones, son el bien como tal. Y precisamente se hablaría de esos bienes finales que ya tienen todo el proceso de producción, distribución y llegan precisamente a la base final, que son los bienes más importantes y los que tienen mayor relevancia, mayor poder adquisitivo. ¿Ok? Entonces, en este momento, para que el video no sea tan extenso, este video va a estar dividido en dos partes, hablando de ya el momento los bienes y la categoría de los bienes y qué tanto qué tanto pueden satisfacer ciertas necesidades de esos bienes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los bienes de capital no son tan necesarios porque no satisfacen necesidades como tal vitales, mientras que los bienes de consumo sí. Y allí hay categorías de bien de primera necesidad, que son los necesarios para la humanidad, de segunda, que bueno, son dispensables como tal, que bueno, no lo tengo, no importa, sí me va a hacer falta, pero no me va a morir. Y de tercera mano, que ya son bienes de lujo, literalmente. Entonces, ya haciendo esa distinción, podemos entrar a analizar mucho más a fondo lo que es el problema económico y tener en cuenta que este video estará dividido en dos partes. Ya en el próximo, que va a ser un poco más extenso, y para que este no se alargara tanto, vamos a hablar de los tres elementos del problema económico y empezar a hacer un énfasis más claro entre lo que es esa crisis y esa problemática económica para llegar al final a las fallas del mercado, ¿vale? Entonces les voy a dar una pequeña actividad en este momento para que la puedan realizar en sus casas y más adelante les subiré la parte 2 del video para que puedan analizar un poco más a fondo lo que son los problemas económicos. Espero hayan entendido y si no, cualquier pregunta durante las tutorías o durante las direcciones de curso me las pueden realizar, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos. Y la actividad es investigar los problemas fundamentales de la economía. ¿Cuáles consideran que son los problemas fundamentales de la economía hoy en día? Teniendo en cuenta que pueden ver la economía como esa ciencia social que analiza cualquier dinámica de producción, distribución y consumo, o a nivel microeconómico, los problemas que se le pueden presentar a nivel económico a una familia, a una empresa o a un país, crisis económicas, por ejemplo. Entonces, muchas gracias por su atención y que estén muy bien, chicos.